Las Islas de la Muerte. La isla Sentinel del Norte tiene una historia fascinante y única, marcada por el aislamiento de sus habitantes, los sentineleses. Se cree que los sentineleses han vivido en esta isla durante decenas de miles de años, formando una de las sociedades más misteriosas y menos comprendidas del mundo. A continuación, se presenta una historia completa de la isla Sentinel del Norte. Orígenes antiguos. Los sentineleses son parte de los grupos étnicos indígenas conocidos como los negritos, que incluyen a otros pueblos que habitan las islas Andamán, como los anyes, los jarbas y los grandes andamaneses. Se cree que sus antepasados emigraron desde África hace aproximadamente 60.000 años, durante una época en la que los niveles del mar eran más bajos y las islas Andamán estaban conectadas al continente a través de puentes terrestres. Al igual que otros grupos en las islas Andamán, los sentineleses probablemente vivieron como cazadores-recolectores durante milenios. Subsisten mediante la caza, la pesca y la recolección de frutas y plantas silvestres. No practican la agricultura y no se han observado evidencias de técnicas agrícolas o de cría de animales. Primeros encuentros y aislamiento. La historia documentada de Sentinel del Norte comienza en el siglo XVIII, cuando navegantes y comerciantes europeos pasaron por la región del Golfo de Bengala. Sin embargo, incluso antes de la llegada de los europeos, los sentineleses ya habían ganado fama por su hostilidad hacia los extranjeros. Los navegantes de la zona ya sabían que acercarse a la isla podría ser peligroso. Durante la época colonial británica, a mediados del siglo XIX, la isla Sentinel del Norte fue en gran medida ignorada. Los británicos habían establecido una colonia penal en las Islas Andamán en 1858, pero la hostilidad de los sentineleses los mantuvo alejados. En 1867, un barco mercante indio llamado *Nineve* naufragó cerca de la isla. Los 106 supervivientes llegaron a la orilla, pero fueron atacados casi de inmediato por los sentineleses. Afortunadamente para los náufragos, un barco de la Marina Real Británica llegó a rescatarlos antes de que sufrieran más daños. A lo largo de la historia, ha habido algunos incidentes de secuestros o abducciones relacionados con la isla Sentinel del Norte, pero la mayoría han sido parte de los intentos de exploradores, colonos o gobiernos de establecer contacto con los sentineleses. Estos incidentes fueron raros y, en su mayoría, ocurrieron durante la época colonial. Secuestro en la época colonial británica, 1880. El caso más notable de secuestro en la isla Sentinel del Norte ocurrió en 1880, cuando Maurice Vidal Portman, un oficial británico que dirigía una estación colonial en las Islas Andamán, intentó hacer contacto con los sentineleses. Portman, conocido por sus estudios sobre los pueblos indígenas de las Islas Andamán, organizó una expedición a la isla Sentinel del Norte con el propósito de estudiar a la tribu. Durante esta expedición, Portman y su equipo capturaron a 6 sentineleses, un anciano, una mujer mayor y 4 niños. Se llevaron a estos individuos a Port Blair, la principal ciudad en las Islas Andamán, con la intención de estudiarlos y civilizarlos. Sin embargo, poco después de ser secuestrados, el anciano y la mujer enfermaron gravemente y murieron, probablemente debido a la falta de inmunidad frente a las enfermedades comunes traídas por los colonos. Portman, dándose cuenta de que los niños también podrían enfermar y morir, decidió devolver a los sobrevivientes a la isla Sentinel del Norte. Los niños fueron liberados en la isla junto con regalos y suministros. Este incidente demostró lo peligroso que podría ser el contacto forzado con los sentineleses, tanto para los propios isleños debido a su falta de inmunidad como para los forasteros debido a la hostilidad de la tribu. Implicaciones y consecuencias. Este secuestro en particular subrayó la vulnerabilidad de los sentineleses frente a enfermedades extranjeras. Dado que han vivido en aislamiento durante milenios, no tienen inmunidad frente a enfermedades comunes como el resfriado o la gripe, lo que podría llevar a una catástrofe si se expusieran de forma prolongada al mundo exterior.
Este hecho fue una de las principales razones por las cuales, más tarde, tanto el gobierno británico como el indio adoptaron políticas de no intervención. El incidente de 1880 es uno de los pocos eventos registrados de secuestro relacionado con la isla Sentinel del Norte. Tras el fracaso de este y otros intentos de contacto en las décadas siguientes, los esfuerzos para interactuar con los sentineleses se redujeron drásticamente. En el siglo XX, el gobierno indio decidió respetar el aislamiento de los sentineleses, y actualmente existen leyes que prohíben acercarse a la isla, protegiendo a la tribu de cualquier intrusión o interferencia externa. En resumen, aunque ha habido incidentes de secuestro en la isla Sentinel del Norte, estos fueron raros y ocurrieron principalmente durante el periodo colonial. Los intentos de contacto forzado fueron desastrosos y demostraron lo perjudicial que puede ser para los sentineleses cualquier interacción con el mundo exterior. Intentos de contacto en el siglo XX. A lo largo del siglo XX, varios intentos de contacto con los sentineleses terminaron en fracaso. En 1970, el gobierno indio declaró oficialmente la isla Sentinel del Norte como territorio soberano de los sentineleses, aunque esto no impidió futuros intentos de acercamiento. En las décadas de 1970 y 1980, antropólogos y funcionarios indios realizaron varias expediciones a la isla con la esperanza de establecer contacto pacífico. En estos intentos, llevaban regalos como cocos, herramientas y otros objetos, que eran dejados en las playas para los sentineleses. Sin embargo, estas expediciones casi siempre eran recibidas con hostilidad. Los sentineleses disparaban flechas y lanzas a cualquier barco o helicóptero que se acercara a la isla. Uno de los pocos momentos en que los sentineleses no respondieron violentamente ocurrió en 1991, cuando aceptaron cocos de una expedición india. A pesar de este breve encuentro pacífico, no se logró establecer un contacto duradero, y las visitas cesaron poco después. El impacto del tsunami de 2004. El devastador tsunami que golpeó el Océano Índico en diciembre de 2004 afectó gravemente a las Islas Andamán. Se temía que la ola masiva hubiera exterminado a los sentineleses debido a la baja altitud de la isla y su proximidad al epicentro del terremoto. Para verificar el estado de la población, el gobierno indio envió un helicóptero para sobrevolar la isla. Para su sorpresa, los sentineleses habían sobrevivido. Un miembro de la tribu disparó una flecha hacia el helicóptero, lo que indicaba que no habían cambiado su postura hacia los forasteros. Es probable que su conocimiento ancestral del comportamiento del océano y el entorno les haya permitido sobrevivir al desastre. Prohibición de acceso y protección legal. Con el paso de los años, el gobierno indio adoptó una política de no intervención para proteger a los sentineleses, tanto de amenazas externas como de potenciales enfermedades. La Ley de Protección de los Aborígenes de las Islas Andamán y Níqueber establece una zona de exclusión alrededor de la isla, prohibiendo acercarse a menos de 5 kilómetros. Esta ley protege a los sentineleses de cualquier contacto que podría ser perjudicial para ellos, dado que no tienen inmunidad a muchas enfermedades comunes en el mundo moderno. Incidentes modernos. A pesar de las restricciones legales, ha habido incidentes de contacto con los sentineleses en los últimos años. 2006 Muerte de pescadores ilegales. En enero de 2006, 2 pescadores indios que pescaban ilegalmente cerca de la isla fueron asesinados por los sentineleses cuando su bote se desvió hacia la costa. El gobierno indio decidió no tomar represalias y dejó los cuerpos de los pescadores en la isla para evitar más violencia. 2018 Muerte del misionero John Allen Chau ***. En noviembre de 2018, un misionero estadounidense llamado John Allen Chau intentó entrar ilegalmente en la isla para evangelizar a los sentineleses. Después de varios intentos fallidos de establecer contacto, Chau fue asesinado a los pocos días de llegar a la isla.
Este incidente reavivó el debate sobre la ética del contacto con tribus no contactadas y subrayó la importancia de las leyes de protección vigentes. El futuro de los sentineleses. Hoy en día, los sentineleses siguen siendo uno de los pueblos más aislados del mundo. Su población se estima en entre 50 y 150 personas, aunque no se sabe con certeza. La mayoría de los expertos y el gobierno indio coinciden en que lo mejor para los sentineleses es mantener su aislamiento y dejar que vivan de acuerdo con sus propias costumbres. La isla Sentinel del Norte y sus habitantes representan un recordatorio de las sociedades humanas que han existido durante milenios sin contacto con el mundo moderno. Los sentineleses, con su capacidad para resistir la invasión externa, son un testimonio de la resistencia de las culturas indígenas frente a la globalización. En resumen, la historia de Sentinel del Norte es la de una comunidad que ha mantenido su modo de vida intacto durante miles de años, y que sigue siendo, hasta el día de hoy, un enigma para el resto del mundo. Marco Polo nunca mencionó específicamente a los sentineleses ni a la isla Sentinel del Norte, pero en su obra, Los viajes de Marco Polo, describió negativamente a los habitantes de las Islas Andamán, basándose en rumores. Los llamó salvajes y caníbales, e incluso afirmó que tenían cabezas de perro, aunque nunca visitó la región. Estas descripciones reflejan los malentendidos de la época y no son consideradas fiables. La isla sigue siendo hoy en día el único territorio que no se ha podido colonizar en la historia de la humanidad.